Continuamos con todos ustedes. Vamos a conversar con un muy querido amigo, Antonio Ecarri. Él recientemente, esta semana, se incorporó al Partido Social Cristiano COPEI. Aquí conversábamos que, bueno, volvió a los orígenes porque desde joven pues vino trabajando con las juventudes copellanas. Y bueno, hablábamos aquí de eso. De hecho, te confieso que me extrañó, me dice, oye, soy presidente de COPEI Caracas y estoy en una comisión de reestructuración del partido. Cuando en algún momento fuiste tan crítico de los partidos, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué hubo allí para revisar esta posición, Antonio? Yo creo que, primero, como decía Carlos Marx, que no tiene nada que ver con el pensamiento social cristiano, pero dice ella, los estúpidos son los únicos que no cambian de opinión. Y es porque nosotros creemos que hemos aprendido suficientemente la lección. Aquí la democracia no se hace sin los partidos políticos. Pero además los partidos políticos también tienen que entender que tienen que abrirse, reformarse, reestructurarse, parecerse a la sociedad que tienen. En el siglo XX venezolano, tanto Caldera, Luis Herrera, Bullón, los grandes fundadores de COPEI, lo que hicieron fue tratar de acercarse a la gente y que realmente se pareciera a la organización política al tiempo que vivían. Igual lo hizo Betancourt con Acción Democrática, lo hicieron la mayoría de las organizaciones políticas que luego sobrevivieron a tanta cosa. Pero hoy en día la obligación que tienen los partidos es encontrarse con la gente, pero además de manera muy útil, de manera muy práctica por lo demás. Es decir, tenemos que entender al venezolano de hoy, a ese venezolano de la era post-Chávez. Esta no es, y hoy por hoy, tanto los socialcristianos como los socialistas radicales del PSUV, como los socialdemócratas, tienen que acercarse mucho más a entender al venezolano de hoy. Hoy ya no los tiempos de Hugo Chávez, los tiempos de Hugo Chávez pasaron. Los tiempos también de lo que pasó en Venezuela hasta el año 1998 también pasó, Marisabel. ¿Qué tenemos en la Venezuela de hoy? Tenemos problemas sociales muy graves, Marisabel. Uno, tenemos más de 4 millones de niños fuera del sistema educativo venezolano. Eso ha generado un cambio y una trastocada de los valores terribles a nivel de la conformación de la familia. Somos el primer país de América Latina en embarazo precoz, lo que genera todo un cinturón de miseria y de pobreza gigantesco. Bueno, ¿y qué vamos a hacer frente a eso? A esa madre adolescente que ahora ya tiene 22 años, que tiene una niña adolescente, tiene un niño adolescente, pero está en el barrio y resulta ser que el jefe de la banda del barrio tiene 13 años. Nosotros estamos entendiendo esa realidad. Entonces, hoy Roberto Enríquez, presidente de COPEI Nacional, abrió las puertas de la organización y este miércoles relanzamos a los socialcristianos como la gran plataforma de la sociedad civil. Nos abrió las puertas a los independientes. Yo había sido concejal de Chacao, electo por Primera Justicia, pero no fui un militante activo. Luego... de hecho, en algún momento fuiste... totalmente independiente. Crítico, independiente y hasta crítico. Y recientemente, y además recientemente, fui candidato independiente al municipio Libertador, porque disentía, además de los mecanismos que habían pasado dentro del tema de las elecciones primarias dentro de la oposición, porque soy fiel a mis principios y a mis valores y a mis palabras. Cuando digo una cosa, bueno, tengo que acarrear las consecuencias de lo que uno dice y de lo que uno hace. Pero de lo que sí he sido es un defensor del sistema democrático, y el sistema democrático necesita hoy de sus partidos. Aquí los partidos se vinieron abajo y lo que llegó fue el caudillismo. ¿Qué necesitamos hoy? A lo mejor no te vas con un partido nuevo, sino que te vas a COPEI, que está tan ligado a la historia del siglo XX venezolano y a los partidos políticos tradicionales. A una historia también muy bonita, pero una historia bonita que significa es una institución, porque muchos de los partidos que al final terminan siendo franquicias personales, y no las instituciones que tienen una ideología, que tienen una formación, que tienen unos cuadros dirigenciales. Bueno, ahora para mí es un honor presidir COPEI en la capital de Venezuela, además teniendo al presidente de la Federación Venezolana de Maestros, es miembro del partido COPEI, la presidenta del Colegio de Licenciados en Educación de Venezuela es socialcristiana también. Es decir, tenemos además toda una estructura que lo que le hace falta es una renovación que ya comenzó, que la ha capitaneado Roberto Enríquez. Morel Rodríguez, hijo, también está en este proceso. Jesús Enrique Ganen en Carabobo también se sumó a esto. ¿Qué quieren hacer con COPEI? Cuando hablan de la historia de COPEI, COPEI que ustedes quieren relanzar del siglo XXI, ¿cuáles serían sus características? ¿Tú sabes que ¿Qué lo diferencia del siglo XX? La primera característica es que nosotros tenemos un proyecto muy claro que parte de una ideología que somos socialcristianos.
Allá está el socialismo del siglo XXI con todos sus desastres. Aquí tenemos toda una tradición, además que tiene que ver con valores y principios. Mira, esto que queremos construir, en que uno, Copey se transforme, los socialcristianos nos transformemos en la plataforma de encuentro de una sociedad civil que está huérfana. Si usted es independiente, porque es más, déjame decirte, nosotros queremos rescatar el origen de cómo surge COPEI. COPEI, ¿qué significa? Es un comité de organización política electoral independiente y surge como una respuesta del país frente al radicalismo adeco de 1945, frente al sectarismo. Entonces los independientes necesitaban una plataforma y por eso se crea COPEI. Entonces, hoy por hoy, ¿a qué vamos nosotros? A la captura de ese pueblo desilusionado del oficialismo, porque están desilusionados. Vamos a la Casa del Poder Popular, es decir, de los voceros de consejos comunales que los conozco, que están en nuestros barrios de Libertador, en barrios de Caracas, en barrios de toda Venezuela, y que están absolutamente decepcionados de este proceso, que ya no creen en eso. Claro, nos vamos al siglo XX, imposible no irnos a la historia. Se calificaba a COPEI como un partido más de élite, un partido muy clase media, sin embargo pues llegó a ganar elecciones. ¿Este COPEI es más popular? Este es un COPEI que quiero darle toda la fuerza popular. Y además déjame decirte algo, COPEI tuvo dos historias muy hermosas. Una de captación de la clase media, muy cercano a la Iglesia Católica, al pensamiento cristiano. Muchísima gente intelectual, con un nivel intelectual, formó parte de sus directivas, y luego vino un proceso interesantísimo cuando Luis Herrera Campin se ganó el corazón de los barrios de Venezuela, porque no hay que olvidar que ese COPEI popular fue el COPEI de Luis Herrera. Pero decían que era el más adeco de los copellanos. El más adeco de los copellanos. Bueno, yo creo que hoy, ¿qué es lo que nos sale en el siglo XXI? Aprender de esa experiencia, porque ahí hay errores. Ahí reconocemos que hubo profundos errores, que la falta de renovación política trajo este desastre, la falta de renovación política debilitó a los partidos, pero ahora aprendimos la lección y ¿qué necesitamos? Fortalecer a los partidos para que después de Monagas no vaya a venir Guzmán Blanco y terminemos de retroceder completo en el siglo XIX. Hay un profesor de la Universidad de Harvard que conversaba conmigo una vez que me decía que yo le dije, bueno, es que los venezolanos estamos tocando fondo. Y me hizo sentir muy mal cuando llegó y me dijo, disculpe profesor, pero es que los países nunca tocan fondo. Precisamente Entonces, de eso para vamos a eso hablar después de la pausa. Te agradezco mucho que hayas venido vestida de verde hoy también. No, totalmente casual, por favor. Y lo mío también, no es que sea totalmente casual, puede venir de blanco o de rojo también. Vamos a la pausa, al regreso. Me gustaría tu diagnóstico, Antonio, de la realidad nacional. Se critica precisamente la, si se quiere, inacción en medio de esta crisis de la élite política. Ya venimos. ¿Cómo no? La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados.